Muy buena tarde a todos. Hoy tenemos nuestra clase de fotografía con el grupo básico. Eh, una clase súper importante, creería. Como hemos visto, todo lo básico prácticamente es todo en fotografía. Si descuidamos lo básico, prácticamente hemos de descuidar eh, em, el conocimiento o tener conciencia de lo que es fotografía o la técnica de la fotografía. Recordemos que obturar es una cosa, eh, mm, es decir, el ejercicio de camarógrafo, fotógrafo, videógrafo y obturador, o el que obtura, pues son funciones diferentes. Miren que nosotros con nuestros celulares, pues lo que hacemos por lo general es obturar nada más. Tomamos una fotografía, sí, pero no tenemos el ejercicio de fotógrafo. Tenemos por lo general el ejercicio eh, de obturar, de camarógrafo. Buenas tardes, profesor. Me saluda por acá Jerónimo. Muy buena tarde, Jerónimo. Bienvenido. Buenas tardes a todos y a todas que se están conectando y que se van a conectar después a esta clase. Estoy organizando acá más o menos el material que voy a compartirles. La idea es mostrarles algo del material que yo tengo aquí en casa, casero, también profesional, semiprofesional, y analizar, estudiar un poco sobre la luz, eh, sacar sus propias conjeturas. Creería yo que esto es lo más importante, empezar a analizar de qué se trata el fenómeno de la luz. Recordemos que la palabra fotografía traduce graficar o dibujar con luz y partiendo de ello, pues prácticamente tenemos en cuenta que la luz sería todo en fotografía. De hecho, si uno le hacen un cuestionamiento, un cuestionario de qué sería importante en la fotografía, si la cámara, si el fotógrafo o la luz, pues algunos responderían, o uno lo primero que responde es la luz. Y sí, tienen toda la razón. Pero recordemos un caso muy importante, el que es el tiempo de larga exposición, es decir, larga exposición de obturación. Cuando hay mucha oscuridad, de hecho podemos estar en la oscuridad total, sin fuente de luz. Cuando tenemos sin fuente de luz y estamos en la oscuridad total, podemos nosotros dejar, o bueno, no sin fuente de luz, hay una fuente de luz muy baja, sino que nuestros ojos no la perciben. Y la cámara fotográfica sí la percibe al momento de dejar largo tiempo de exposición. Así que sí se trata de luz, pero también se trata de tiempo, ¿no? Cuando ya se trata de largas exposiciones y vemos que trabaja mucho la oscuridad y que podemos rescatar dentro de esa oscuridad eh, las partes visibles a través de la larga exposición, pues nos damos cuenta que no se trata tanto de luz, sino también de tiempo. Luz y tiempo. Así que esto es físico, metafísico, filosófico. Partiendo de ello, nosotros tenemos que pensar en luz, ubicarnos en luz, percatarnos de luz, estar detrás de la luz. Esto será el primer ejercicio después de lo que hemos visto. Nosotros hemos visto planos, encuadres, composición y ahora estamos viendo luz. Todo esto es para que se arme una sola fotografía. Es decir, nosotros hemos mirado temas, pero no es para descuidarlos y decir, bueno, ya miramos esos temas y ya miramos este otro y después miramos otro. No, nosotros una vez mirado el tema de planos, no debemos olvidar planos. Una vez que miremos composición, no debemos olvidar composición. Así que cuando apliquen una fotografía de los retos, apliquen los 13 elementos compositivos, sea división de tercios, punto de fuga, apoyo en líneas, elemento seriado, siempre apliquen los 3 elementos. Por el momento, mientras vamos aprendiendo, después romperemos esos elementos compositivos, pero me parece propicio que todo lo que hemos observado no lo olvidemos. Entonces, partiendo de que el pintar con luz o dibujar con luz es fotografía y aclarando que cuando no hay luz o es carente de luz, podemos recuperar esa imagen a través de la larga exposición, el predominante
de nuestro ejercicio fotográfico siempre será la fuente de luz. Así que cuando ustedes lleguen a un espacio, lo primero que deben percatarse, aparte del espacio, de lo grande que sería el espacio y de qué hay en el espacio, es de dónde provienen las fuentes de luz y qué tipo de fuente de luz es. Eso es fundamental. Muchas veces nosotros nos descuidamos de esto que es tan importante y tan básico. Simplemente llegamos a un lugar y tomamos la fotografía y tal vez no procuramos que podemos mejorar esa fotografía ubicándonos o ubicando el elemento o al modelo o el producto o lo que vamos a fotografiar en una mejor posición de la luz. Tanto la fuente de luz como la posición de la luz es clave a la hora de la fotografía. Es ahí la diferencia de una fotografía, se puede decir, de un ojo ordinario, sin conocimiento previo de estudio fotográfico, a una fotografía con conocimiento de técnica fotográfica. Está en la posición, en la disposición y en la forma, en cómo manejan la luz también. Así que los retos, por ejemplo, de alimentos, perfecto, está muy bien, pero nos daremos cuenta que con la posición de la luz y con la forma en que nosotros manejamos esa luz, nuestra fotografía de alimentos y toda fotografía, toda iluminación mejora. De hecho, miren, mi iluminación en este momento tiene un difusor, el que me ilumina a mí tiene un difusor y de hecho le voy a hacer un grid. El grid es una malla, unos cuadros, una malla cuadriculada, el cual yo lo puedo ubicar a este softbox, es un softbox pequeño, es un softbox de 60 por 60 y a ese softbox le voy a adjuntar un grid. El softbox es una caja de luz. En este momento veremos de qué se trata el softbox. Y esa caja de luz lo que hace es condensar la luz en un espacio para que después la suelte en un solo espacio. Pero esa luz se dispersa, se riega hacia todo lado. A esa dispersión, esa regada, le llamamos dispersión. Cuando se riega, ya le llamamos dispersión. Para controlar esa dispersión, le colocamos una malla. Esa malla se llama grid. Así que yo aquí tengo bastantes fuentes de luz. Tengo esta de acá arriba, la mía, la que se dirige hacia mí. Tengo esta que está acá atrás, que es la del flash, esa del modelado. Tengo la luz de atrás de colores y tengo otras luces por acá con las cuales voy a jugar un poco la dinámica y la lúdica de mostrarles a ustedes las fuentes de luces. Aparte de la que podemos conseguir en casa, obvio. Ahora sí voy a compartirles aquí algunas imágenes de un material que quiero que comencemos a analizarlo, a charlarlo. Y bueno, felicitarlos como siempre. Yo no me canso de felicitarlos todas las semanas por sus retos de día a día, semana a semana. Sé que el reto de simetría ha sido el como más complejo, ¿no? Como el más confuso, diría yo, ¿no? Como el que no está tan claro a veces a la hora de la fotografía. Porque a veces la fotografía concéntrica, es decir, que parte de un centro, puede ser un origen de una flor, eh, el origen de un mandala, un mantel de un mandala, sí es concéntrico y en algunos casos puede llegar a ser simétrico, pero no todo el tiempo es simétrico porque recuerden que una espiral, por ejemplo, parte de un centro y no es simétrico porque los lados se comienzan a desproporcionar. Así que ha sido un poco complejo lo que es simétrico y lo que es concéntrico. Y por eso el próximo mes me parece propicio generar el reto del día concéntrico y nos daremos cuenta que hemos hecho ejercicios concéntricos y también simétricos, pero no tan enfocados al simétricos. Así que felicitarlos también porque esto ha sido complejo para que ustedes se adapten y empiecen a hacer el hábito del fotógrafo. Pues esto lo hemos hecho poco a poco, paso a paso, y ustedes están iniciando como grupo básico y se han adaptado fácilmente a estos retos que poco a poco vamos adquiriendo el conocimiento de estos retos. Como nos hemos dado cuenta, en composición no sabíamos lo que era división de tercios hasta el momento que lo supimos. Ahora empezamos a entender los retos, de qué se trata cada vez que entendemos la técnica de la fotografía. Ahora voy a ver un material de apoyo, aquí algunos textos para poder charlar sobre fotografía. Ustedes pueden bajar cantidad de texto e imagen de tipos de luz y fuentes de luz
Esto hay un sinnúmero de material en Internet, obvio, pero lo importante es sacar sus propias conclusiones. No es tanto lo que consigamos en Internet, sino que lo que nosotros entendamos de luz. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de luz? Lo primero que tenemos que buscar, ¿cuáles son las fuentes de luz? ¿O qué tipo de fuentes de luz encontramos? Aquí se conoce claramente, se dice que se entiende por fuente de luz aquellos cuerpos que la generan, sea porque la producen o por la que la reflejan. Una forma clásica es dividirlas en naturales y artificiales. Y es verdad que las fuentes de luz se las cataloga por natural y artificial y también porque las producen o las reflejan. Recuerden que en luces naturales hay una fuente de luz muy grande en nosotros que ha dirigido prácticamente al ser humano en su forma de vida, en las cosechas, en las siembras. Esto no, por eso, repito, esto es prácticamente una conexión con la madre naturaleza, con la filosofía, con conclusiones muy, muy complejas, porque la filosofía ha estudiado la luz y dentro de la luz hay mucha complejidad de análisis del concepto de luz, ¿no? De iluminación, de tener claridad cuando uno se ilumina o cuando uno llega al estado de nirvana, está iluminado. Así que la luz es muy poética. Ustedes pueden jugar con la poesía de la luz, que es súper bonita. Entonces, encontremos que las luces naturales y las luces artificiales son dos fuentes de luces diferentes por sus formas, en cómo se encuentran en sus fuentes de luz. Entonces, las naturales, ¿en dónde encontramos fuentes de luces naturales? La primera, el sol. Esa es nuestra primera fuente de luz natural. Nuestra segunda fuente de luz natural, ¿cuál es? Nuestra segunda fuente de luz natural sería la luna, ¿verdad? Que sería la que refleja la luz del sol. Y de ahí para allá hay otra fuente de luz natural que son un poco más, o hay otras fuentes de luces naturales que no son tan obvias o tan evidentes de encontrarlas, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían otra fuente de luz? Por favor, si me pueden chatear, enviar un texto por aquí al chat, yo los leo a ver si alguien me aporta con una fuente de luz natural, después ya hablamos de las artificiales, aparte de la del sol y la luna, que son las más ¿Las obvias. estrellas? Las estrellas sí son una fuente de luz, los astros, ¿no es cierto? Los astros serían una fuente de luz porque algunos de esos astros reflejan la luz o alguno de ellas, pues obvio, las estrellas son fuentes de luces porque son eh, soles, unos pequeños soles, podríamos decir, ¿no? Entonces sí, las luces de las estrellas son una fuente de luz. Vamos a ver, leer por acá en chat. Vamos a Dicen, buenas tardes, profesor, las velas del fuego. Creería yo que aquí podemos charlar muchísimo, ¿no? De esto de la luz del fuego, si es artificial la vela o el fuego. ¿Ustedes qué opinan? Para mí es una fuente de luz, se puede decir natural, pero también provocada por el ser humano. Es decir, que nosotros podemos manejar esa fuente de luz natural. No es una fuente de luz natural que nosotros no podemos manejar como la del sol. Por ejemplo, la del sol, nosotros estamos bajo la fuente de luz del sol y es ahí donde nosotros tal vez penamos muchísimo los retratistas en luz natural porque nos juega un papel muy importante la variedad de intensidad de luz del sol, porque en cuestiones de segundos puede estar de una luz muy intensa a irse la luz. Entonces, la luz de la vela y el fuego puede decirse que es una luz natural, sí, porque la fuente es una luz, de hecho, elemental, ¿no es cierto? Recuerden que los cuatro elementos son agua, fuego, tierra y aire. Y ese elemento del fuego, de hecho, también vuelve y juega un papel muy importante dentro del lenguaje, no solo visual, del lenguaje, porque cuando hablamos de lenguaje, hablamos de lenguajes escritos, orales y visuales. Entonces, cuando hablamos de fuego, hablamos de fuerza, hablamos de un elemento vital, hablamos de un elemento que brinda calor. Y entonces aquí también hablamos de que hay dos energías en la luz natural del sol, ¿no es cierto? Que es la luz, perdón, la energía lumínica y la energía calórica.
Esas dos energías nosotros las percibimos con dos sensores o con dos fuentes de sensores diferentes. La calórica la detectamos a través de la piel, del tacto, y la lumínica la detectamos a través de los ojos. Los ojos, pues es la terminación nerviosa, o bueno, una de las terminaciones nerviosas que podemos apreciar de nuestro cuerpo humano o de los cuerpos que tienen ojos para percibir el entorno exterior. Es decir, nosotros podemos a través de los ojos entender un poco de cómo termina cada nervio. Un nervio termina como un ojo, así de tantas informaciones que capta. Entonces, cortar un nervio es como ver un ojo aquí a la luz propia. Entonces vemos que tenemos una cantidad de mecanismos en nuestros ojos para poder percibir la luz. Nuestros ojos perciben una cierta gama, una cierta intensidad de frecuencias de luz. Cuando hablamos de fuentes de luz y de luz natural y artificial, hablamos de frecuencias, de ondas, de energía, que las podemos enumerar y medir a través de fotómetros y a través de mediciones de luz, que a través de la ciencia y de la matemática podemos sacar cálculos, es decir, la luz es medible, es real y es medible. Y todo esto, miren qué complejo que es. Parece que fuera un tema muy sencillo, ¿no es cierto? Uno habla de luz natural, luz artificial y ya, nada más. Pero miren lo complejo que es, hasta dónde se puede desglosar el tema de la luz por la parte filosófica, por la parte física, por la parte poética. Y aparte, y a partir de ahí, como les decía, entender la luz, que hay dos fuentes eh, de, de energía, de luz, que es la natural, la artificial, y de estas que se componen, que hay dentro de ella dos energías, que es la lumínica y la calórica en algunas fuentes de luz, como la del sol. La luna es un reflejo del sol, aunque ahora hay muchas polémicas, ¿no? Con esto de la pandemia y con los videos de, bueno, de tanto que hemos visto de ciencia, se dice que la luna pues es un satélite artificial y que se dice que es una nave espacial. Muchos dicen, otros dicen que es un holograma, otros dicen que que es otro elemento. Bueno, hay muchas polémicas, pero de por sí nos ha acompañado por una cantidad de tiempos históricos a través de las generaciones históricas humanas, la luna como opuesto al sol o como complementario al sol, ¿no es cierto? Como el sol masculino y la luna femenina. Estos dos opuestos, estos dos antagonistas que forman parte de la vida, porque la vida es parte de dos antagonistas, siempre de dos fuerzas. Miren que esto siempre será importante ver esas dualidades, ¿no? Pues es interesante saberlas manejar muy bien. Vuelvo y repito, la fuente de la luz natural, la luna, el sol, son las dos fuentes de luz que más tenemos. De ahí tenemos las estrellas, perfecto. ¿Qué más tenemos? El fuego y la vela. Sí, perfecto, pueden ser hasta naturales y en un cierto tipo artificiales, ¿no? Porque cuando ya comenzamos a utilizar el fuego para iluminar en nuestras casas, nosotros utilizamos el fuego como una fuente de luz, una fuente lumínica para nuestros hogares, es decir, que es como una bombilla, podría decir que sería como una luz artificial, pero más sin embargo de una fuente de luz natural. ¿Qué más hay de luz natural? ¿Qué más me puede complementar acá con una luz natural? Yo los escribo acá en el chat, yo los leo, perdón, yo estoy leyendo acá chat, estoy escuchándolos, si alguien también quiere participar en el audio, acá lo escuchamos, por favor. Estamos hablando de luces naturales, las fuentes de luz natural. Ya hablamos sol, luna, fuego, estrellas y ¿qué más? Hay muchos más. Ahorita tenemos internet. Hagamos trampitas. Bueno, yo les digo una, a ver, por aquí hay muchos animales de, animales con luz, perfecto, ahí está Natalie. Animales con luz, exacto, como las luciérnagas. No, la linterna ya es artificial. Entonces, las luciérnagas, ¿no es cierto? ¿Qué más? Un rayo del choque de las nubes, un relámpago. El relámpago es un instante de luz
que podemos capturar a través de la fotografía. ¿Cómo? Generando ráfagas de captura, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, una cantidad de capturas como disparos de fotografías para capturar un rayo, un relámpago en su esplendor de fenómeno natural. Entonces tenemos los animales con luz, como las luciérnagas, o los animales debajo del océano. Recuerden que los elementos químicos, totalmente de acuerdo. Hay muchos elementos químicos que generan luz, pero aquí en los elementos químicos ya empezamos a ver que se vuelven ya artificiales, porque recuerden que la luz de neón, la lámpara de neón, el tubo de neón, ya son químicos, polvos químicos que generan la luz. Así que esos químicos, hasta una cierta parte, son naturales cuando los encontramos por la fuente natural. Es decir, un elemento químico como en los seres lumínicos debajo del océano. Recuerden que debajo del océano hay los propios seres que generan su propia luz. Esa propia luz son elementos químicos. Entonces, creo que los elementos químicos provenientes de un origen natural sí es una fuente de luz natural. Y de ahí yo creería que habrá un poco más, de que a veces se empezarán a escurrir por algunas fuentes de luz natural por allá, pero estas son como las principales. ¿Cuál es la principal? La del sol. Y para el sol vamos a hablar de luz, bueno, de energía calórica y lumínica. Y para retratos y para paisajes, ¿en qué momento es adecuado? Después hablo de las artificiales. Quiero entrar de las naturales y después hablo de las artificiales. Las luces naturales o la luz natural, recuerden que teníamos dentro de los elementos compositivos las temperaturas. No sé si recuerden, teníamos dos temperaturas. ¿Alguien las recuerda? Por favor, que las escriban o que las mencione, sería importante. Frías y cálidas. Perfecto, frías y cálidas. Las temperaturas frías y cálidas vienen en tonalidades de color y también vienen en luces. Es decir, por eso la portada de la clase de hoy es una temperatura cálida. Y si se dieron cuenta en la portada de la clase de hoy, son dos fuentes de luces. La luz natural del sol y la luz del faro, que es artificial. Y las dos están en una misma temperatura. Así que la luz del sol maneja una temperatura, que sería la cálida, no porque nos abriga, no porque nos calienta, sino porque tiene ese tono amarillo, ese tono naranja. Pero en un punto el sol se vuelve casi que una luz blanca pura, que es al mediodía. Teniendo en cuenta esa intensidad de luz y aparte de eso, el tono, porque recuerden que al mediodía se vuelve más blanca y cuando sale el sol y cuando se oculta el sol, cambia de tonos, pues hay que apreciar, y nosotros lo hemos apreciado, que cuando vemos un atardecer, por eso ahora la postal del tema libre, del reto de los sábados, que es hora dorada, pues es importantísima, porque ahí distinguimos luz natural y temperatura cálida. Y empezamos a jugar también con ello, si queremos jugar en contraluz, porque podemos jugar contraluz y hora dorada, y juegan dos retos. Siempre jueguen varios retos. Ya hemos visto unos retos. No los olviden. Únanlos. Unan los retos de la semana pasada con los nuevos retos y les saldrán unas fotografías mucho más espectaculares. Así que tenemos la luz del sol, que es cálida, y los mejores o las mejores horas para tomar fotografía, para paisaje, pues, o para retratos, siempre han sido las luces, la luz que sale de las 5 a las 6 de la mañana, que es la hora dorada. Recuerden que en los tres elementos compositivos hablamos del hora dorada y hora azul, y en la hora dorada sale de las 6 hasta las 7, perdón, desde las 5 hasta las 6 de la mañana, un poquito, en algunas partes varía esto, depende de dónde nosotros nos ubiquemos en el planeta Tierra, dentro de la esfera terrestre, porque si estamos más cerca a los polos, pues cambiará la hora dorada muchísimo. Pero acá, donde estamos ubicados en Colombia, la hora dorada se maneja desde las 5 de la mañana aproximadamente hasta las 6 de la mañana y desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Eso es una muy buena hora para fotografías de paisaje y para retratos. ¿Por qué? Porque esa luz y ese tono de color
cálido, naranja, pues es muy agradable, muy evocador, muy inspirador. Así que es muy aconsejable. De ahí para allá la luz empieza a volverse más dura, las sombras más duras. Y en un principio, en este momento, la clase es de iluminación, pero en el segundo nivel, cuando pasemos al segundo nivel, nuestro estudio sí será de luz, pero es más importante la sombra que la luz. Así que por el momento, lo importante es la luz, porque esta es la base. Después nos preocupamos de la sombra, pero en este momento las luces son importantes. Entonces, cuando llegamos al mediodía y cuando más nos acercamos al mediodía, aparte de que las sombras se vuelven en otro ángulo, porque la luz empieza a subir y el ángulo empieza a volverse más cenital. Recuerden que tenemos picado, cenital y contrapicado o picado extremo, ¿no es cierto? Entonces, en el caso del Sol sale neutro, picado, picado extremo y cenital total. Y así mismo vuelve y baja. Esos ángulos también son elementos compositivos, es decir, nosotros debemos apropiarnos de los ángulos de la luz del Sol. Por eso, para el retrato es aconsejable la luz del Sol de más o menos desde las 5 de la tarde, 4 de la tarde, que empieza a bajar esa muy fuerte luz del mediodía. Es aconsejable tener en cuenta esto. Más no es una camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque podemos jugar con las sombras duras y componer con las sombras duras un retrato. Por eso hay estas de sombras duras, por lo general, se las ubican cuando son retratos, se ubican los retratos pegados a las paredes para que estas sombras se proyecten a las paredes o al piso y jugar con las sombras proyectadas. Es decir, cuando uno juega con luz dura del mediodía, es porque tiene en cuenta que la luz es dura y va a jugar un papel importante las sombras duras. Es decir, va a haber composición de luces y sombras. Tener en cuenta eso, porque muchas veces nosotros no nos percatamos y simplemente vamos a tomar fotografías. Y cuando hay mucho sol, de hecho, cuando está un día de sol muy cálido, nosotros siempre decimos coloquialmente que es un muy buen día para fotografías. Y sí, estamos de acuerdo, porque la fuente de luz es lo primero. Si no hay luz, no hay muy buena foto. Pero más allá de esto, es tener en cuenta que si no nos percatamos de las horas del día, podemos correr el riesgo de perder una muy buena fotografía. Así que les aconsejo tener esas, como esas horas del día para unas buenas fotos. No se olviden que no significa que el mediodía no es una buena luz. Podemos jugar con esa luz. Podemos jugar con difusores. Ya ahorita vemos de qué se trata la difusión. Ahora, esa es la luz del sol. Listo, para retrato, muy bien, para paisaje, perfecto. Pero en nuestros hogares también podemos jugar con esa luz natural, porque entra por una ventana. Nosotros tenemos muchas ventanas de entradas de luz. De hecho, en nuestros hogares, siempre que cuando uno va a comprar un apartamento, un hogar o va a arrendar un espacio, lo primero que ve es la ventana. ¿Dónde hay una ventana? ¿Dónde está la entrada de luz? Así mismo debe ser un fotógrafo. ¿Dónde está la ventana? ¿Dónde está la entrada de luz? Y una vez que ya vemos, ahí nos ubicaremos para hacer nuestro set fotográfico, para fotografiar alimentos, retratos, productos. Ese va a ser nuestro set fotográfico de luz natural. Puede ser nuestra sala, nuestra alcoba, nuestro mejor lugar de fuente de luz, nuestro patio. Esto ya nosotros tenemos que ubicarnos. Listo, tenemos esa fuente de luz natural, el sol. Ya la podemos manejar, ya la podemos controlar. ¿Con qué? Con el manejo de las horas. Es decir, con las horas nosotros tenemos un poco de control, es decir, o más que control, de decisión, ¿ok? Y aparte de eso, también podemos controlar la intensidad de luz natural del sol. Si es muy fuerte, sí la podemos controlar, pero si ya se bajó, pues no, se nos fue. Y ahí es donde corremos riesgos si hacemos, por ejemplo, fotografía de producto en luz natural, es muy bonita y sale muy bien, pero si tú tienes varios productos y empiezas a tomar varios productos y la luz empieza a variar y empieza a moverse el sol y empieza a taparse con las nubes, tus productos no van a salir uniformes. Por eso, el control de fotografía de productos suele ser mejor con luces artificiales. Más sin embargo, uno imita la luz natural con la luz artificial. Trata siempre de imitar esa naturalidad de la luz natural. Y bueno, entonces,
podemos es bajar la intensidad. ¿Cómo? Con unas telas, con unos difusores, con el papel cebolla, con el papel calco, con una cortina de baño semitransparente, bajamos la intensidad del sol. Nosotros tenemos unos difusores, lo que llamamos un flex. Yo tengo por aquí un flex, ahora se los muestro, que es un difusor que es muy parecido al material de la sombrilla, exacto. Es el material de la sombrilla blanca. Este es semitransparente sí, semitransparente. Es translúcido, no muy transparente, pero sí hace un poco de difusión. Entonces, difusión es que no pase directamente la luz y así podemos controlar la luz del sol del mediodía. Lo aconsejable es que si ya no podemos tomar la luz tomar la fotografía de retrato en otras horas, es ubicarlos debajo de las sombras y que esté muy cerca el brillo de donde pega la luz, que pegue en el piso y que tú puedas rebotar un poco esa luz que está cerca al piso y que no le dé a la cara directamente. La otra es darle la espalda al sol y que no le dé directamente las sombras al rostro. ¿Por qué esas horas son adecuadas o no son adecuadas, perdón, para el retrato? Precisamente por las sombras duras y porque el retrato o el retratado, perdón, va a ver directamente al sol y va a quedar con un ceño en los ojos, con ojos chinos y no se van a ver sus ojos abiertos. Siempre va a estar haciendo fuerza en sus ojos y aparte de los ojos cerrados, se le hace un ceño aquí en la frente. Esto es muy particular en los retratos de luz dura, luz del mediodía. Que si queremos mostrar una luz dura para mostrar que estamos en una zona tropical, perfecto, porque esa es la intención. Entonces le ponemos unas luces, unas gafas de sol, un sombrero y jugamos con todo el contexto de tropical, ¿ok? Pero por el momento tengan en cuenta que hay horas propicias y adecuadas y mejores para retrato, para producto o para paisaje, que son las horas doradas y las horas azules y las horas moradas también, que suelen ser entre la dorada y la azul. Suelen salir unas horas moradas o lilas. Listo, tenemos esas dos luces artificiales, la luz natural que entra por por las ventanas de nuestro hogar y la luz artificial, perdón, la luz natural de la luna, pues vemos que es más complejo de capturarla porque tendremos que tener una larga exposición, es decir, manejo de velocidad de obturación, para poder, por ejemplo, pintar un poco con luz paisajes con la luz de la luna, ¿no? Que quede un paisaje nocturno con una luz blanca, porque recordemos que cuando nosotros salimos al campo, y es muy bonito salir al campo a ver las estrellas, a ver la luna, a ver los astros, a disfrutar del campo y de la naturaleza y esa conexión. Y cuando uno sale y hay luna llena y mira el camino y el camino es más blanco y hay otra tonalidad de color, pues poder capturar esa fotografía sería genial. No todo el tiempo se puede capturar porque podemos dar cuenta que la tecnología no propicia. ¿Qué pasa? Que no hay rango dinámico en nuestras cámaras para capturar esa tonalidad de luz tan suave, esa intensidad de luz tan suave. Y lo que solemos hacer es larga exposición, repito. ¿Con qué? Con un trípode. Se pone el trípode, ubicas tu cámara y dejas una larga exposición de unos 10, 20 segundos, qué sé yo, depende de la intensidad de luz que esté en tu paisaje. Y de esa forma, la luz de la luna pintará nuestro paisaje con su hermoso color como azul blanquecino. Y bueno, esta sería como una forma de tomar la fotografía de paisaje con la luna, la luz de la luna. Y bueno, lo del relámpago, como les decía, se cuenta, ustedes recuerden que hay un relámpago y siempre hay unas cuentas, 1, 2, 3, 4, y uno ya sabe en qué segundo viene el siguiente relámpago. Teniendo en cuenta esas cuentas del tiempo de que se viene el siguiente relámpago, uno ubica la cámara, pone el temporizador, perdón, la ráfaga que tome varias capturas y en el momento que ya se acerca el momento del relámpago, capturas y lo congelas. Es decir, que ahí haces lo contrario. En vez de hacer larga exposición, haces velocidad rápida. Es decir, vas a congelar la imagen del relámpago. Porque si tienes una velocidad muy lenta, pues vas a quedar blanca la fotografía. Así que ahí hay dos tipos de manejo de los parámetros de velocidad. Uno en el relámpago, que es velocidad rápida para congelar la captura,
y en el otro que es pintar con luz de la luna, que es larga exposición para hacer sí, un paisaje nocturno. Esas son las luces naturales. Vuelvo y repito, con el paso del tiempo iremos analizando un poco más sus fenómenos, porque las sombras varían, los ángulos varían y cada ángulo pues tendrá que tener un sentido visual, un lenguaje visual. Teniendo en cuenta eso, ya podemos manejar esa luz natural un poco más, no tan rígidos, no tan dispuestos a que como él se nos dispone, sino que nosotros calculamos cómo queremos la luz con la luz natural. Ahora sí, las luces artificiales. De las luces artificiales sí que hay bastantes, pero vamos a hablar de unas fundamentales o básicas. Entre ellas, de las que tenemos en casa, ¿ok? Se me va a acabar el tiempo, así que voy a dejar de compartir aquí. Yo sé que estaba compartiendo esta parte de acá. Pero mientras quiero charlarlos acá. Recuerden que regresamos a la clase porque les voy a mostrar las fuentes de luces que tengo acá, el flash de mano, el flash de la cámara portátil, que suele ser bastante funcional, económico, el de esta marca, y muy recomendable, Yungwo. Y este flash, vamos a hablar de esta fuente de luz también de acá, que tengo una lamparita, muy funcional también, muy funcional. Después les mostraré qué hago con esta lámpara, que me parece muy funcional. Así que nada, los espero en la segunda sesión. Si tienen alguna duda, por favor, o algún comentario, los escucho. Me gustaría que charláramos un poco, que me comentaran un poco más, que me complementaran un poco más sobre la luz natural, si quedó algo que ustedes quisieran charlar, por ejemplo, una fotografía en una fogata, ¿no? En una hoguera, en un campamento.